El verso número 36, mi amado, según la historia, es el personaje denominado, y creo que ya visto por otros estudios de los mismos libros de Daniel, como Antíoco Epífanes, ¿sí? Cuarto. Antíoco Epífanes, mi amado, está ya más de decir que fue aquel hombre perteneciente a la línea de los Seleucidas, sí, derivado, claro que sí, del imperio de Grecia a través de uno de los generales de Alejandro Magno. Esto ya fue motivo de gran, en este caso de gran estudio. Sí, un imperio, mi amado, que estaba considerado en el reino del norte, que luego buscará justamente hacer guerra contra otro reino en el reino del sur. Por si acaso, cuando digo reino del norte y reino del sur, en este preciso momento no estoy considerando la división que tenía Israel, ¿sí? La cual creo que usted también ya lo ha podido meditar en otras enseñanzas, cuando se trata de analizar la vida de los reyes de Israel, entendiendo que el escenario se parece, pero no es el mismo. Israel estaba dividido en dos reinados, norte y sur, pero todo estaba dentro de Israel, ¿sí? Todo estaba dentro de las tribus de Israel. Acá no, en la profecía del capítulo 11, cuando se habla del reino del norte o del reino del sur, no se está hablando estrictamente de Israel. Se está hablando de un imperio, ¿sí?, greco o el imperio de Grecia, que se había dividido también en dos partes, en dos reinados. Sí, el reinado del norte, que abarcaba la región de Macedonia, y el reinado del sur, que prácticamente se concentraba en la nación de Egipto. Sí, a los reinados del sur estaban gobernados por la línea ptolomeica, pero los reinos del norte estaban regidos por el imperio seleucido, ¿sí? O seleucido. Sí, mi amado, esas líneas de estos emperadores, sí, se vieron en una constante fricción y pugna de poder entre un reino y otro. El que conquistaba, sea al norte o al sur, prácticamente se adueñaba de toda Asia y de una vasta región europea. Sí, todo eso, mi amado, se llevó a cabo, diríamos, centurias de batallas. Sí, prácticamente desde el año aproximadamente 400 al año 300, 200 antes de Cristo, ya que los romanos serían los que vayan a poner un fin absoluto a ambos imperios, ¿sí? A tanto al reino del norte como al reino del sur, y luego será Roma la que tome el control absolutamente de todo. Dicho esto, mi amado, como una introducción, en el verso 36, mi amado, la Biblia aterriza esos reinados y se concentra en el reinado seleucido. Y ahí, de primer plano, mi amado, se concentra también en este personaje histórico denominado Antíoco IV Epífanes, un rey, mi amado, que se consideró a sí mismo como una deidad. Ahora, este verso 36 en adelante, mi amado, será como leía en un pequeño estudio también alternativo de la Escritura, ¿sí? Un análisis teológico. Esto, mi amado, provocará una especie como y de hecho, no sé si usted pudo venir el día sábado, que hemos empezado a dar un estudio, mi amado, de una nueva materia llamada escatología, sí, que es el estudio de los acontecimientos del futuro. Cuando se lee el verso 36, hay un mover escatológico cuando se trata de mencionar a Antíoco en este versículo 36. ¿Y por qué digo un movimiento escatológico? Porque el verso 36, mi amado, puede ser usado no solo como un acontecimiento de historia, sí, para nosotros, obviamente, pero no para Daniel. Para Daniel no era un asunto de historia, era un asunto, diríamos, profético a futuro. Para nosotros es pasado. Para Daniel fue un evento revelado antes de que ocurra. Para nosotros que ya estudiamos la Biblia es un evento del pasado, es historia. Pero también esto para nosotros se va a volver un estudio del futuro. Porque en Antíoco Epífanes, mi amado, se refleja la dualidad de dos escenarios, el de la historia y el profético. El de la historia por los argumentos propios que ya dice de Daniel 11, más todo lo que se podría recopilar de la historia universal,
Pero también se analiza, mi amado, el protagonismo y semejanza que tiene Antíoco con el advenimiento del anticristo. De hecho, mi amado, hay quienes han supuesto sobre la persona de Antíoco, han supuesto la personalidad del anticristo. ¿Por qué, mi amado? Porque Antíoco fue un hombre, en su debido momento, fue un hombre blasfemo a más no poder. Fue un hombre, mi amado, que pisoteó el templo como nunca antes alguien, humanamente hablando, lo había pisoteado. Que lo llegó a degradar hasta tal profundidad, mi amado, que prácticamente, mi amado, hizo del templo un muladar. Hizo del templo una cueva, sí, de ídolos, mi amado, y con ello todavía, diríamos, manifestó una maldad al extremo. Su forma y sus medios por las que él, mi amado, manipuló al pueblo, manipuló a la religión judía de ese entonces, amado, fue tan baja, fue tan, ¿cómo le digo?, fue tan degradante, que luego de que los hizo comer de su mano, por decirlo así, si luego de que hizo alianza, de que se vendió como la salvación de los judíos, luego los traicionó, mi amado, todo para su propio provecho. Por eso y otras razones más, muchos ven en Antíoco un prototipo de anticristo del porvenir, porque se asemeja mucho en los medios que utilizó Antíoco y los medios que utilizará diríamos, manifestado bíblico como el anticristo. Vamos obviamente a ver poco a poco estos detalles a través del verso 36, y de ahí, mi amado, Daniel sí tendría que también establecer que para su, digamos así, para su vida, para cuando él recibe este mensaje, esto no es historia para él, esto es algo profético, porque en los tiempos de Daniel, cuando Artajerjes era, diríamos, el que gobernaba en ese entonces, Daniel no tendría todavía la idea clara de que estos acontecimientos narrados, provistos por Dios para él, si estuviesen de pronto tan lejanos en su cumplimiento. Pero obviamente la historia corroboraría todo aquello. Dicho esto, mi amado, vamos pues al versículo 36 y vamos a hacerlo de una manera bíblica. Verso 36 nos dice: y el rey hará su voluntad. Recordando que esto hablará de Antíoco, y ya vamos luego a ver ciertos textos de referencia por la escritura. Dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá o crecerá sobre todo Dios. Pero como lo dice con D minúscula, se sobreentiende que es sobre todo Dios pagano, sobre todo Dios considerado como ídolo, ¿no?, por las naciones. Sin embargo, también dice: y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Ahora, no te confundas ni malinterpretes esa expresión cuando dice maravillas. Cuando alguien de pronto te podría llegar a decir: oye, hablaron maravillas de ti, ¿qué asumes tú? ¿Que han hablado para bien o para mal? Para bien. Para bien. Pero el término ahí, mi amado, en el hebreo, no necesariamente tiene que ver con el para bien. Cuando se habla de maravillas, se habla de que hablaron contra Dios grandes cosas, pero no clasificado como algo bueno o algo malo. Eso da lugar, mi amado, que las cosas grandes de las que saldrá de la boca de Antíoco Epífanes, mi amado, serán cosas, mi amado, digamos, de gran calibre, pero no necesariamente buenas ni malas. Este hombre fue un manipulador al extremo. Para meterse, mi amado, a los religiosos de su tiempo, hablando de Antíoco con el sacerdocio de aquel entonces, mi amado, para metérselos en el bolsillo, mi amado, como dijo por ahí alguien a ojo de buen cubero, sí, como en lo que pasa en la política, mi amado, les ofreció el oro y el moro. Sí, es decir, el dinero y la comida, todo como para poder ganar el apego, la confianza de los religiosos de Jerusalén. ¿Por qué lo hizo, mi amado? Esto es algo curioso. ¿Por qué, habiendo tantos otros reinados, por qué se concentró en Jerusalén?
¿Qué tenía, mi amado Israel, sí, que llamaría tanto la atención de estos hombres, mi amado, que a la verdad bien pudieron concentrar su mirada o su corazón en otras naciones, en otros lugares, con otro tipo, diríamos, de sistemas de culto, no, pero todo tenía que ver con, digamos así, con la nación sí, santa de Israel. Claro, creo yo que más allá de lo que un ser humano pueda llegar a sentir por algo en cuanto a su apego, también debemos de poner, mi amado, o no podemos de olvidar que tras el deseo de un corazón, terrenalmente hablando, mi amado, también imperan fuerzas ocultas que tratarán de ahogar o manipular el corazón de los hombres. No podemos alejarnos de esa realidad. Mi amado, nosotros tenemos, diríamos, en contra todo un imperio de maldad. Y al saber esto, mi amado, debemos también de reconocer que las fuerzas del maligno, de una u de otra forma, tratarán, mi amado hermano, de manipular el corazón de los hombres, el poder de los hombres, la gloria de los hombres, para encaminarlas en perjuicio de los planes divinos, en perjuicio del pueblo del Señor. Eso, mi amado, y como te digo, se ha repetido vez tras vez a través de un sinnúmero de generaciones. Mira, naciones hay bastantes, pero que en una guerra todo el mundo, mi amado, se enfoque sobre Israel, eso llama mucho la atención. Pueblos que han podido, mi amado, digo yo, ¿no? Si, tomando como ejemplo, si a los alemanes quisieron conquistar el mundo de su tiempo, está bien, por decirlo así, entre comillas, está bien. Se hubiesen seguido concentrando en Europa y en Rusia, que eran las naciones más pegadas a su nación, a sus, digamos así, a sus fronteras. Pero no, se ensañaron en contra de los judíos. Digo, ¿pero por qué? ¿Qué tenían que ver? ¿Acaso todo se mueve a través de los judíos? No. Pero lo que sí se mueve a través de los judíos a lo largo de todos los tiempos para erradicarlos de este mundo, esas son las fuerzas del mal. Eso sí es el reino, mi amado, de Satanás. Por eso, mi amado, es él el que cautiva la mente y el corazón de los hombres para siempre buscar, sea, mi amado, la excusa que fuere, para eliminar o erradicar o a su vez hacer pedazos, sí, al pueblo de Dios. Digo esto, mi amado, porque para Daniel estos acontecimientos, y vuelvo y lo he dicho, son para él futuro, para nosotros historia. En Daniel capítulo 10, venga conmigo, vamos a entrar en ciertos detalles bíblicos. En el libro de Daniel, en el capítulo en el verso 14, antes de darle el capítulo 11 como parte de la profecía para Daniel, sí, que hacía mención de su pueblo, recuerda que Daniel es advertido de qué. Lea y enterémonos. Dice el verso 14, cuando se le envía a Daniel justamente el mensajero, le dicen, he venido, le dijeron a él, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. ¿Sí? Eso es futuro, mi amado, o profecía. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. ¿Cuándo? ¿O en qué tiempo? En los postreros, ¿qué dice? En los postreros días. Porque la visión es para esos días. Claro, esos días luego serán poco a poco, ¿sí? Digamos, aterrizados, ¿sí? En los acontecimientos declarados de manera ya más precisa desde el verso número 36 en adelante. Haciendo alusión de qué, mi amado? Haciendo alusión de que el pueblo de Israel o la nación de Jerusalén o los habitantes de Jerusalén habrían de experimentar, mi amado, una persecución terrible. Triste, mi amado, que Daniel se enterara de que el futuro de Jerusalén o el futuro de Israel no habría de ser tan prometedor. Pero al final sí también se le daría a saber que su Dios salvaría a su pueblo. Verso 36. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y dice aún más,
y contra el Dios de los dioses. Hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado, es decir, lo que te estoy diciendo que va a ocurrir, se va a cumplir. Apocalipsis capítulo número 11. Venga conmigo a la Biblia y mire cómo este texto tiene un cumplimiento, no, o tuvo un cumplimiento histórico para nosotros, sino que también tendrá un cumplimiento profético. En el libro de Apocalipsis, capítulo número 13, venga conmigo por favor. Ahí de hecho tenemos en muchas Biblias las referencias propias de ese pasaje bíblico. Dice el Señor, ¿sí? Apocalipsis capítulo número 13. ¿Lo tiene, mi amado? Sí, hablando, mi amado, justamente de la manifestación de esa triada diabólica. Cuando digo triada, hablo de el anticristo, del falso profeta y del dragón. Pues no, la triada diabólica. Mi amado, dice el versículo número 5 al 6. También se le dio boca. ¿Sí? ¿Lo tiene? ¿Sí? Apocalipsis 13, versos 5 al 6. También se le dio boca que hablaba, y dice allí, grandes cosas. Esa expresión, grandes cosas, es lo que se denomina en Daniel capítulo número 11, verso 36, como que habló maravillas, cosas grandes. Claro, no creo que el anticristo sea tan, en esa parte, ¿no? Que no sea tan, ¿cómo te digo? Quiero utilizar un buen término. Sea tan, llamado, desconocedor de cómo tiene que presentarse delante de Israel. Sería absurdo que este ser, mi amado, aparezca en medio de los judíos y le diga, he venido a blasfemar contra Dios. Eso es imposible. De hecho, sus argumentos que le darán la carta de presentación deberán de ser argumentos, mi amado, de impacto y de hecho, de gran actuación, para hacerse pasar como un verdadero adorador de Dios. Todo buen judío, mi amado, adora a Dios. Y si alguien quiere entrar y ganarse la confianza de un pueblo judío, tendrá que presentarse como un verdadero adorador. De lo contrario, le tirarían la puerta en la cara. Hablar grandes cosas es hablar, manejar bien, llamado el verbo, la palabra. Se presentará como un elocuente y un conquistador, llamado, de almas y de corazones, que arrebatará pasión de multitudes. Hablar grandes cosas sí tendrá, al final de todo, lo que se denomina en la Biblia como blasfemias. Blasfemias, hermano. ¿Sabes qué? En los tiempos presentes, mi amado, los argumentos modernos son muy llamativos. Los argumentos, mi amado, que tratan de maquillar la escritura, haciéndola notoria como algo novedoso para captar atención. Porque eso sí te digo, mi amado, todo lo nuevo llama la atención. Todo lo que es novedoso, todo lo que es, diríamos así, de impacto, es todo aquello que es moderno. Y si alguien, mi amado, sabe manipular bien, ¿sí?, ese tipo de, diríamos así, de información, puede llevar cautiva mentes, puede llevar cautivo corazones, puede llevar cautivo, mi amado hermano, sociedades enteras. Un hombre, mi amado, puede con mucha pasión adueñarse de la voluntad de la gente. Un hombre con buena jerga, mi amado, puede conquistar pasión de multitudes. Mi amado, dice pues la Escritura, verso 5, hablará, sí, grandes cosas, pero también y blasfemias. La pregunta es, ¿quién las puede discernir? ¿Quién podría discernir en medio de las grandes cosas las blasfemias que van siendo introducidas? Luego dice, y se le dio autoridad para actuar, dice la Escritura, 42 meses. Mi amado, esto no es coincidencia, pero Antíoco tuvo, en cuanto a su forma de, digamos, de aparecer en el escenario judío,
un periodo casi igual, no el mismo, de 3 años y 1 mes o 2 meses en cuanto a su apogeo de aparición. Apareció, mi amado, conquistó el corazón sobre todo de los religiosos de su tiempo, y una vez conquistados, mi amado, luego de manera abrupta, así repentina, mi amado, manifestó su verdadera intención. ¿Cuál fue su verdadera intención? Mi amado, helenizar al pueblo judío. Yo utilicé ese término en estudios de capítulos anteriores de Daniel y he mencionado, y creo que vale la pena volver a recordar lo esencial de este término. Helenizar, mi amado, a un pueblo era transponer la cultura helenista griega a la cultura judía. Dicho de otra forma, era sacar la ideología de la creencia ortodoxa judía para implantarla con diríamos así, con la tradición de la cultura griega implantada dentro del judaísmo. ¿Qué conllevaba eso? ¿Qué efecto tenía eso? Mi amado, por ejemplo, para un judío era abominable el sacrificio de animales que no fueran los que Dios había estipulado. Para un helenista, para alguien que practicaba la cultura griega, mi amado, el sacrificio de cualquier animal era aceptable para los dioses paganos. De cualquiera, aún el sacrificio humano. De ahí que Antíoco, mi amado, tomó a su cargo el meter el mismo y más apreciable sacrificio para el dios Zeus. Lo hizo, mi amado, sacrificar dentro del altar de bronce, en este caso, pues, del altar de Dios. Él dijo: hasta aquí el becerro, hasta aquí los carneros, hasta aquí los corderos. De aquí en adelante van a sacrificar lo que sacrifican dentro de la cultura helenista. Cerdos. Para Dios, mi amado, el cerdo era un animal inmundo. Usted ya lo sabe, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otra parte, mi amado, introdujo dentro del templo del Dios de Israel, el mismo Dios que adoraba la cultura griega, al gran Dios Zeus. Ahí lo metió. Lo metió en el lugar santísimo. Una imagen entronada del gran Dios Zeus. Los sacerdotes que quisieron mantener su cargo como sacerdotes aceptaron tal adoración. Aceptaron llevar ellos a cabo los rituales del sacrificio pagano. Solo para mantenerse, ¿dónde? En los cargos religiosos de su tiempo. Dijeron: lo aceptamos. Mientras que el pueblo judío, que quiso guardar de manera ortodoxa, es decir, pegado a las viejas costumbres, llamados, se levantaron en ira en contra de otros judíos que también se dejaron culturizar con la tendencia helenista. En el versículo número 5, la Biblia dice que un tiempo se le dio para que esto se cumpla. Y abrió su boca, verso 6, en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y lo que es más triste, en el verso 7 da una declaración que la vamos a leer otra vez, pero en Daniel: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Cuando retomo el libro de Daniel, capítulo 11, acompáñenme nuevamente. En la última parte, la Biblia dice que este hombre, este rey, prosperará hasta que se haya consumado la ira, porque lo que está determinado se va a cumplir. Verso 37, del Dios de sus padres no hará caso. Ojo con esto, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo, dice aquí, se engrandecerá. En otras versiones bíblicas dice, se hinchará, hablando de su ego.
¿Qué podríamos, mi amado, poder argumentar respecto de esto? Cuando yo voy, mi amado, al libro de Mateo capítulo 24, mire que le dije que sí vamos a usar la Biblia para poder ir dándole un poquito de forma a este pasaje bíblico de Daniel. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 24, acompáñame por favor. Mire que es necesario reconocer estos parámetros. Para Daniel, la aparición de Antíoco y de otros muchos monarcas de la época propios derivados de la cultura griega o del imperio griego, amado, para Daniel era, insisto, era futuro. Para nosotros historia. Para Jesús, ¿qué era? ¿Historia o futuro? Los acontecimientos de Antíoco eran historia también. Eran historia, hermano. ¿Por qué? Porque los acontecimientos que se narran en Daniel capítulo 11 ocurrieron aproximadamente entre los años 230, 250 antes del nacimiento de Jesús. Ya cuando Jesús está en el escenario bíblico, ya Grecia está prácticamente tomada por el poder romano. Y de hecho se han levantado, a los tiempos de Jesús, se han levantado 4 emperadores romanos. 4. Sí, de hecho a la muerte de Jesús, mi amado, ya hay una nueva dinastía romana. Sí, de hecho está, mi amado, Julio César, está Marco Aurelio, está, mi amado, también allí un verdugo monarca romano llamado Tiberio. Y se encontrará también otro, mi amado, que si no me falla la memoria, está Vespasiano. No, perdón, está, bueno, se me escapa el nombre del último, del cuarto. Sí, pero sin embargo, mi amado, ya hay 4 generaciones romanas. 4. Para Jesús, los acontecimientos de Daniel, ojo, son en parte historia y son en parte también profecía. Leamos Mateo capítulo 24 y vamos corroborando el asunto. Versículo número, sí, y ojo, el Señor le está hablando, mi amado, a su pueblo. Verso 3 en adelante, versículo número 3 en adelante. Dice el Señor: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le preguntaron, diciendo, dinos, le dijeron, sus discípulos dijeron, dinos, Señor, queremos por favor que nos digas, ¿cuándo serán estas cosas? Ahora, ¿qué cosas? Dice en parte, primero, ¿qué señal habrá de tu venida? Y 2, ¿y del fin del siglo? Hablando de los tiempos finales. Mi amado, para poder entender estas preguntas que le hacen los discípulos a Jesús, Jesús previo a esto, ojo, previo a esto, ya había, mi amado, dado por primera vez una de las más enigmáticas profecías en contra de un lugar demasiado, ¿cómo le digo?, santo para el judío, el templo. Ya él había anunciado que del templo no quedaría piedra sobre piedra. Y aún más, había también, mi amado, anunciado, sí, en contra de Jerusalén, diciéndole que ellos eran culpables de no haber aceptado a tantos y tantos profetas que les habían sido enviados. Ya lo había declarado. Cuando Jesús termina de dar esos argumentos, entonces los discípulos le caen encima y le dicen, a ver, Señor, tú acabas de hacer una predicción de cosas que van en contra de la estabilidad de Israel, de Jerusalén. Dinos, sí, danos por favor pautas, danos señales. ¿Qué es todo esto? Versículo 3. Dinos, ¿cuándo van a ser cumplidas estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ahí, mi amado, Jesús les da la pauta. Mirad, les dice ahí, que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca,
pero aún no es el fin. Porque se levantarán, dice allí, nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, pero todo esto, dijo el Señor, será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, es decir, muchos van a poner en tela de duda la fe. Eso es tropezar. Entonces, claro, al tener dudas en la fe, ¿qué va a empujar a hacer? Entregarán unos a otros y unos a otros también se van a aborrecer. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso número 12. Y por haberse multiplicado, dice allí, la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y eso es una gran verdad, mucho más en la actualidad. Verso número 13. Mas el que persevera, dice la Biblia, hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá lo que ustedes quieren saber, el fin. Leo, mi amado, hasta ese versículo para dejar por separado el verso que viene, que es lo que me interesa descubrir, o de hecho contrastar con el libro de Daniel. Sí, en el capítulo 11, verso 37. Dice el Señor, por tanto, esto es una advertencia, mi amado, profética, ¿cómo te digo? Culminante. Es una, mi amado, una advertencia profética determinante. Dice el Señor, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y ojo con esto, mi amado, y ahí dice entre paréntesis, el que le entienda. Mi amado, esa profecía, tristemente lo digo, mi amado, que de manera aparente ya se había cumplido luego que la historia lo corroborara, porque fue Antíoco el que metió la abominación desoladora en el templo. Fue él el que hizo sentar a Zeus, el dios pagano, en el templo. Fue él el que, mi amado hermano, sacrificaba cerdos de manera constante en el altar de Dios. Eso era la abominación desoladora para todo buen judío que tuviese algo de memoria de los acontecimientos del pasado. Pero Jesús reaviva la historia, ¿sí? Para él, para decir que se va a volver a repetir. Por eso este pasaje tiene un cumplimiento dual. En Daniel capítulo 11, retrocedo un poquito nada más. En el versículo número, mi amado, 31. Lo retrocedo un poquito en la lectura, porque eso ya se estudió la semana pasada, el domingo anterior. En Daniel capítulo 11, verso 31, dice el Señor, se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario. Eran las tropas de Antíoco. Y la fortaleza, que era la ciudad de Jerusalén, y quitarán el continuo sacrificio. ¿Por qué continuo sacrificio? Porque en el templo de Dios se celebraban diariamente 2 sacrificios obligatorios. ¿Sí? Mi amado, sacrificaban el cordero en la mañana y en la tarde, todos los días. Es decir, recibían el día con un sacrificio y terminaban el día con un sacrificio. Cuando Antíoco llegó, mi amado, cambió el ritual, cambió la ley establecida de Dios e impuso su nueva forma de llevar el nuevo culto para su propio Dios pagano. Dice, y quitarán el continuo sacrificio. Y aquí, oiga esto, y pondrán, ¿qué cosa iban a poner? La abominación desoladora. ¿Quién la puso? Antíoco. Antíoco la puso. Yo ya no paso las mismas imágenes que he pasado otros días. Sí, ya creo que usted las tiene muy bien grabadas en su memoria. ¿Sí? Antíoco lo puso. Sin embargo, Jesús ahora no se refiere a la historia de Daniel. La toma como referencia
para poder decirle a los suyos, a sus discípulos, que va a volver a ocurrir, que va a volver a acontecer. La pregunta es, ¿quién la va a volver a instaurar ese sacrilegio? El anticristo, hermano. El anticristo. Digo esto con toda seguridad, ya que quiero tomar como referencia la segunda carta de Tesalonicenses. Venga conmigo, por favor. En la segunda carta a los Tesalonicenses, acompáñame sin perder, obviamente, no vaya a perder Mateo, ¿sí?, de este pasaje que hemos dado. Vamos a ir al capítulo número 2, verso número 3 al 4. Dice el Señor. Otra vez, siempre creo que hay ese nexo, ¿no? Jesús también dijo, mirad que nadie os engañe. Así mismo también empieza. Nadie os engañe, en ninguna manera. Hablando por el contexto del anticristo, ¿no? Dice, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? Como distintivo. ¿Se acuerda que también así lo dijo Jesús en Mateo? Primero tenía que venir que el amor de muchos se enfríe. Es lo mismo, el escenario es el mismo. Aquí es igual. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y para mí la apostasía es un sinónimo de enfriamiento. ¿Un enfriamiento de qué? Del amor hacia Dios. ¿Sí? Dice, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Y luego dice el Señor, versículo 3, y ahí, venida la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero este ser, mi amado, a diferencia de lo que hizo Antíoco puso a Zeus. Este ser no traerá a Zeus. No, mi amado. Él se pondrá a sí mismo como parte esencial, para ser adorado. Mira lo que dice el verso 4, perdón. Verso número 4 dice, termino de leer el verso 3, que dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, puedes leer esa última parte. Creo que en la gran mayoría de las Biblias, ese texto bíblico, mi amado, te lleva directo al enlace de Daniel capítulo 11, verso 36. Lo mismo que hizo Antíoco en la historia, que era futuro para Daniel, para nosotros es no solo historia del pasado, porque ya ocurrió de manera histórica, sino que se volverá a cumplir, pero en la persona del anticristo. Mi amado hermano, Antíoco, insisto, es un prototipo del anticristo. Cuando vamos al versículo, sí, continuando con Daniel capítulo 11, mi amado, volviendo por favor, Mateo 24, sí, el Señor dio, mi amado, dentro de esa lectura, dio su pauta, mi amado, dio su pauta. Versículo número 15. Dice el Señor, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces, y es verdad, mi amado, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que está en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Esta profecía final del 16, mi amado, en adelante, se cumple estrictamente, no en el pueblo gentil, esto se cumple estrictamente en el pueblo judío. ¿Por qué, mi amado? Porque cuando esto ocurra, automáticamente culminará los 3 primeros años del periodo reconocido como de la gran tribulación. Y al término de los 3 primeros años, arranca en los 3 años finales y medio finales, arranca la ira de Dios, hermano.
Y ahí, como hay expresiones que suelen decir, pagarán moros y cristianos. Cuando la ira de Dios, mi amado, aparezca, mi amado, arrasará con todo. Dice, y entonces los que están en Judea, por eso nombra la ciudad, dice, oyan a los montes. El que está en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Es decir, si puede brincar, que brinque. Bueno, la idea es otra. ¿Sí? ¿Por qué dice que lo que está en la azotea no descienda para tomar algo? Porque a diferencia de nosotros a la hora de hacer una casa, por lo general usted pone las escaleras en la parte interna. En las casas judías de la época, llamado, las escaleras quedaban fuera de la casa. Lo que trata de decir el Señor es, si estás en la azotea, desciende por la escalera que está afuera y cuidado te metes en tu casa. Ya bajado de ella, patitas para que te quiero. Esa es la idea. Sí, esa es la idea. Por eso fue sancionada la esposa de Lot, por lo mismo. ¿Sí? Porque ella, mi amado, su cuerpo había salido, pero su corazón, ¿verdad? Dijo, hoy se me queda la gallina. Y ahí fue el problema, ¿no? O sea, tuvo un apego a lo terrenal que no le permitiría disfrutar, mi amado, de la bendición de la salvación que Dios le estaba dando. Entonces, versículo número, por eso lo remarco de esta forma, ¿no? Verso 17 dice, y el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo, cuidado con volver atrás para tomar algo que se le haya quedado en el hogar. Cuidado, regresa para tomar su capa. Y aquí una advertencia que creo que se va a cumplir al pie de la letra. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué, mi amado? Yo creo que el Señor no se olvidó de la humanidad de su pueblo. Mi amado, no es lo mismo que en un periodo de gran tribulación te agarre esto con criaturas a la mano. Tú podrías aguantar hambre, pero no tu hijo. Tú podrías aguantar intemperie, pero no tu hijo, hermano. Una criatura no, ¿cómo le puedo decir? No está diseñada por su misma infancia, ¿sí?, a pasar las mismas calamidades que las puede pasar un hombre o una mujer adulta. Mi querido hermano, Dios por eso le demandó a sus discípulos que le preguntaron, oren para que esto ocurra, no en el peor momento, sino en el mejor momento posible. Diría cualquiera, no es lo mismo huir en medio de la lluvia que huir de pronto en un día nublado donde el sol no te carcome, pues no, hablando de su efecto de calor y de todo lo demás que pueda llegar a causar. Dicho esto, mi amado, vuelvo a Daniel capítulo 11. Mira cómo la Biblia, mi amado, no importa dónde tú la leas, se enlaza de atrás para adelante, ¿sí? Toda está unida. Cuando vamos al versículo, pues, número 38 en adelante, dice, él dice aquí, mas honrará en su lugar, pero no al Dios verdadero, sino al Dios de las fortalezas. ¿Sí? A ese Dios que obviamente no es Dios, pero que la gente a veces cree que sí lo es. Dios que sus padres no conocieron. Este hombre lo honrará, y lo honrará con oro, con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Verso 39, léalo por favor. Este verso 39, mi amado, es un pequeño adelanto, un caramelo. Sí, o como digo, yo no sé si usted ha ido a comer a las pizzas tradicionales, sobre todo en Pizza Hut, o en la parrilla, no, me adelanto, o cambio el escenario. ¿Usted ha ido a la parrillada del ñato a comer en algún momento, o lo han invitado a comer? Por lo general, antes de que vengan las carnes, que son muy buenas, por cierto, ¿sí?, llamado, por lo general le ponen un platito pequeño con unos pancitos de ajo, ¿verdad? Todo como para que el apetito vaya, ¿verdad?, vaya preparándose, el paladar vaya preparándose. Sí, es un abre boca, hermano. Y verdad que la abre y uno no la quiere cerrar. Boca. Entonces, amado, este texto bíblico es un abre boca. ¿Un abre boca para qué?
para hacer saber, mi amado, los beneficios que brindará, ¿sí?, al ser humano la tendencia de la adoración a lo que no es Dios. Adorar a este Dios, mi amado, implicará beneficios para el que así lo disponga en su corazón a hacer. Esto de lo que se narra aquí, vuelvo a leer por favor, versículo número 39. Con un Dios ajeno se hará de fortalezas más inexpugnables. Un término un poquito nuevo de pronto a la hora de leerlo, ¿no? Pero quiero leer el mismo pasaje bíblico en otra versión. De hecho, voy a tomar como referencia la traducción del lenguaje actual. Así que es una Biblia que sí sirve para leer, por supuesto, para fortalecer un poquito el entender de algunas palabras. Por ejemplo, en el versículo número 38, lo leo de la TLA, dice lo siguiente: este rey adorará al Dios de las ciudades amuralladas, Dios al que ni sus padres ni sus abuelos adoraron, y hasta les ofrecerá oro, plata, piedras preciosas y objetos, dice en esta versión, y objetos de mucho, pero de mucho valor. Este término, mi amado, respecto de lo que se dice inexpugnable, ya bajo, diríamos, la marquesina de, a ver, déjame ponerlo por acá, de un diccionario. Quisiera utilizar, ¿sí?, el término de un diccionario para poder darle un poquito más, ¿sí?, más solidez al texto. ¿Qué es lo inexpugnable? Apunte: aquello que no se puede, ojo, aquello que no se puede tomar o conquistar a fuerza de armas. Mira, mi amado, esto lo quiero llevar al plano estrictamente espiritual. Repito el concepto. ¿Qué es lo inexpugnable? A todo aquello que, ojo, que no se puede tomar o conquistar a fuerza de armas. Todo lo que no se puede conquistar por presión. Mira que hay mucha gente que dice, cómprame esto o hazme esto si no te pego. Por la amenaza lo hace. De pronto una esposa puede manipular, o un marido puede decir, mira, si no me haces esto, no te saco a pasear, no te llevo a la playa. Y le hace. Entonces, ahí hay una presión. Pero cuando las cosas se hacen sin la necesidad de la fuerza, a eso se llama inexpugnable. Ahora, ya que tiene claro el concepto, volvamos a leer y mira cómo vamos de aquí a brincar al Nuevo Testamento solo para rescatar algo espiritual muy fuerte. Verso número 38 estamos. Sí, honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, al Dios de las murallas o que está dentro de las ciudades, Dios que sus padres no conocieron. Aquí lo honrará, este rey honrará, traerá honra de oro, de plata, de piedras preciosas y con cosas de gran precio. Es decir, que ese Dios será venerado de una manera exorbitante respecto de lo material que se le pueda llegar a otorgar. Verso 39. Pero recuerde, sigue siendo un Dios ajeno que se hará, ese Dios, por la forma en la que se lo adora, se hará de fortaleza, de mucha fuerza, pero para nuestra sorpresa, se hará de tanto poder y dominio sin hacer presión para que lo adoren. Porque es inexpugnable. No necesita fuerza. La misma gente, mi amado, se inclinará de manera voluntaria. Lo buscará, lo servirá, ¿sí?, se prestará sin la necesidad de que le pongan un revólver en la cabeza. Pero, y aquí es donde se enlaza con la parte profética para nosotros, pero el que se resista será muerto. Por supuesto.
Mi querido hermano, termino de leer el texto, más inexpugnables colmará y colmará de honores a quienes le reconozcan, por precio repartirá la tierra. Dicho de otra forma, para los que lo hagan voluntariamente, de manera, ellos tendrán honra, gloria, prestigio. Y los que no, la pregunta es válida. Y los que no, ¿dónde quedan? Vayamos al Nuevo Testamento, mi amado. Quisiera ir al libro de Apocalipsis. Venga conmigo. Mira cómo esto encaja a la perfección con la Biblia y, claro, con la revelación de nuestro Dios. Sí, vayamos, por favor, sí, al libro de Apocalipsis. ¿Lo tiene? Verso 8, Apocalipsis 13, verso 8, ¿sí? Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Pero quiénes específicamente? Cuyos nombres no estaban escritos dice aquí, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, ¿quiénes se prestaron para volcarle todo su amor, toda su pleitesía, su honra? ¿Quiénes? Todos los que no están inscritos en el libro de la vida. ¿Y esos quiénes son? Obviamente, mi amado, todos los que no han sido redimidos por Cristo. Aún más, mi amado, cuando avanzamos, ¿sí?, dentro de este mismo versículo, la cosa es cómo es posible que la gente adore algo que no es Dios, pero que se hace pasar por Dios. Mi amado, sencillo, Él utiliza todo como tiene poder, tiene fortaleza. En el versículo número 13, mira lo que dice el texto del mismo capítulo 13 de Apocalipsis, 13:13. También, ¿qué hace, mi amado? Hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Yo te pregunto, si alguien te hace una señal como esta, ¿acaso no cautivará tu corazón? ¿No te dejará, mi amado, atado, si al saber de que estás supuestamente entregando tu, digamos así, tu afecto, tu fe, ¿sí?, por la forma en la que manifiesta su poder? Diría cualquiera, poniéndolo como un buen ejemplo, si alguien te dijera así de plano, mira, yo soy un enviado del cielo, no necesariamente Dios, solamente así, yo soy un enviado del cielo, y tú dices, otro cuentero, va a creer. Sí. A ver, y si te hago una señal, ¿me creerías? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué le responderías tú? A ver. Pero eso, ojo, ¿qué implica eso? Que si te hace la señal, tú le crees. Claro, le crees. ¿Sí o no, mi amado? Seamos honestos con esto. Y mira que no estoy hablando de anticristo, solamente estoy hablando de algo más pragmático. Si alguien te dijera, yo soy un enviado, vengo del cielo. De verdad, sí. A ver, me estás mintiendo, me estás puro cuento. No, tranquilo. Yo voy a hacer una señal. Pero si te la hago, me crees. Está bien, a ver, listo. Y va, y de cierto, mira esa estrella. Y mira la estrella. Te la voy a hacer descender. Y la estrella ves que se acerca. Se pone como a la luna de distancia. ¿Me crees? ¿Qué le vas a decir? Claro que le vamos a creer. Ahora, si ese mismo ser es el anticristo, mi amado, no hará solo eso, hará todas las señales, amado, que cualquiera pueda pedir. Jesús nunca se prestó para ese juego, pudiéndolo hacer para que le crean. No se prestó. A ver qué señales, Herodes, a ver qué señales haces. Y Jesús nada, ni una. ¿Cómo señal? A ver, haz algo. En la cruz le dijeron, a ver, bájate y te creemos, le dijeron, bájate y te creemos, porque estaba bien clavado, pues, hermano, que se iba a bajar. Pero si te bajaste, ¿qué tú crees que le iban a creer? Pero le pidieron señal. Y Jesús dijo, señal me pide esta generación perversa, pero una sola señal les voy a dar, la señal de
de Jonás. ¿Cuál fue la señal de Jonás? Hay dos formas de ver la señal de Jonás. La primera, la señal de la predicación, porque Jonás solo dio una señal a ese pueblo, predicar. Pero otra señal fue la de estar dentro del vientre del pez 3 días y salir. Y Jesús se metió al vientre, pero no del pez, sino al vientre, sí, de la misma muerte, pero salió también, pues, resucitado. Mi amado, siendo honesto y volviendo al texto bíblico, estos seres, esta triada maligna, hará grandes señales, pues hermano, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra y, ojo, en presencia, aquí lo dice, de los hombres. No le van a creer, le van a creer, y sin ponerles pistola en mano, en cabeza, ¿qué van a terminar haciendo? De manera inexpugnable, ¿qué harán? Adorarlo. Y claro, Él los va a colmar de favores. Pero los que no serán llamados, eliminados por parte de esa triada diabólica. Porque el que no se deja sellar, el que no confiesa el señorío del anticristo, mi amado, va a pagar así con la muerte. Se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y mira esta tremenda señal. Y se le permitió hacer algo que solo está en la potestad de Dios hacer. Solo Dios puede hacer esto. Pero como se le permitió, Dios le va a dar a probar algo que Satanás siempre ha querido y nunca ha podido. ¿Qué cosa? Dar vida. Por eso la palabra dice en la carta de los Romanos, en sus primeros capítulos, que por haber el hombre rechazado la verdad, les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira. Y mira lo que dice. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, para amarlo, mi amado, si le crees a las señales, le vas a entregar todo. Pero si te resistes, vas a morir. Daniel capítulo 11, espero terminar, mi amado, esto. Daniel capítulo 11, versículo número... Sí, luego de repartir favores y todos a los que le adoren, le sirvan. En el verso 40 dice, pero al cabo del tiempo, porque recuerda que todo tiene un tiempo, a cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará, dice, y pasará. Eso hablando ya del conflicto que le había mencionado entre los Ptolomeos y los Seleucos, ¿sí? Y esto, como que el texto bíblico otra vez se encamina ahora, ¿dónde? A la historia. Para nosotros historia, pero para Daniel sí profecía. Versículo número 41. ¿Puedes leerlo, por favor? ¿Qué más nos dice el Señor? Dice, el Señor extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro, de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Las de Libia y las de Etiopía también le seguirán. Pero noticias, dice allí, del norte, ¿sí? Del oriente, perdón, y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, es decir, entre las regiones costeras, y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Mi amado, hasta aquí llegamos con el capítulo número 11. ¿Sí? Sin embargo, el Señor, mi amado, luego de dar de manera pausada, en parte historia para nosotros y en parte profecía, el capítulo número 12
se concentrará única y exclusivamente en, mi amado, en todo lo que el Apocalipsis anuncia para la iglesia y también para el pueblo de Israel. ¿Qué es eso? La redención para su pueblo. El capítulo 12, mi amado, es considerado para nosotros o por la iglesia, ¿sí?, como la promesa cumplida de nuestra redención. ¿Sí? No estoy hablando de manera inicial de la salvación que nos da Jesús, sino de la redención que Dios prometió, mi amado, sacándonos de la misma muerte. Al rapto, y del rapto a la vivencia eterna en el paraíso de Dios. El capítulo 12 sellará, digo yo, con oro todas las profecías que Daniel ha recibido desde el capítulo número 6, 7, 8, 9, 10 y 11, pues no, involucradas. Cerrará, mi amado, como con broche de oro, dándole al pueblo de Israel y a la iglesia la esperanza de la resurrección para vida eterna. Y eso lo veremos, si Dios nos lo permite, mi amado hermano,